definitivamente pues tenemos con nosotros también a otro gran amigo, al periodista y escritor Francisco Paco Cruz. Querido Paco, te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. Toño, ¿cómo estás? Buenos días también, buenos días acá en la Ciudad de México, te mando también un abrazote. Ahora que se les fue la luz, o la energía eléctrica, que sería en esencia lo real, me pregunto si no tendrá nada que ver la Comisión Federal de Electricidad que tanto critican aquí, este, que, y para decir esto, que eso pasa en todos lados, Toño, cuando hay fenómenos naturales como los hay en Estados Unidos, en México, la falta de energía eléctrica o el hecho de que se vaya es por otras cuestiones al margen de que esté mal un sistema eléctrico. Así que esperemos que no se vaya, Toño, aquí estamos y estás en el calorcito. No te envidio porque es un calorcito Húmedo. muy diferente, muy húmedo, pero aquí estamos, Sí. Toño, aquí estamos. Sí, Paco Cruz, usted lo conoce, él ha estado alrededor del mundo como corresponsal, como periodista, se ha desplazado en varias partes, incluso de aquí de la Unión Americana, conoce perfectamente cómo son los calores aquí en el medio este de la Unión Americana y cómo es que precisamente con este tipo de clima, que es entre el calor y la lluvia, se generan las tormentas y desafortunadamente a veces algunos tornados. Pero bueno, pues ¿qué te parece, querido Paco, que comenzamos con los temas? ¿Por qué no hablamos precisamente de la OEA, de la prensa extranjera, la CIA, la misma DEA? Hoy tuvimos la participación en la conferencia de prensa mañanera de un corresponsal muy joven de la agencia AF, esta agencia española, que hizo pues una serie de recriminaciones al presidente López Obrador, específicamente sobre lo que está ocurriendo en estos momentos ahí en Venezuela. Este señor, que no pude yo identificar su nombre, salió ahí a confundir a Vicente Fox con Felipe Calderón en primer lugar, asegurando que pues había tenido su sexenio del 2006 al 2012 Vicente Fox, imagínese usted. Pero lo que más me llama la atención, querido Paco, es cómo se maneja en los medios de comunicación corporativos, incluso en las agencias, y que ya dan por hecho que se trata de definitivamente un fraude electoral ahí en Venezuela, cuando otros presidentes, el presidente Biden incluido, llaman a la cautela, llaman a la transparencia, sí, pero llaman también a que se presenten las pruebas, como lo hace el mismo presidente López Obrador. Sin embargo, bueno, pues hoy el presidente da a conocer que no va a asistir a esta reunión de la Organización de Estados Americanos, presidida, usted lo sabe perfectamente, por el derechista Luis Almagro, y que pues porque pues ha estado intentando interferir. Se pronunció Almagro sobre una especie de triunfo del otro candidato antes de que se dieran a conocer los resultados. Y bueno, pues de ahí podemos comenzar este comentario hacia otro tipo de temas alrededor, a la captura incluso del Mayo Zambada. ¿Cómo tiene esta injerencia? Bueno, pues tanto las agencias de información, los medios de comunicación corporativos, la OEA, la misma CIA, tantas cosas que ocurren, querido Paco. Toño, fíjate, es bien interesante el caso de la OEA y qué bueno que hablabas de Almagro. Almagro para mí es la cabeza, y no porque lo diga yo, sino porque sí, así lo ha demostrado. Almagro ya encabezó una intentona de golpe de Estado en Venezuela, él la encabezó. ¿Recuerdas que trataron de invadir o de hacer una incursión desde la frontera con Colombia a través de Cúcuta, que es la población fronteriza con Venezuela, y desde allí a Luis Almagro, que no solo es un político o diplomático uruguayo de derecha, yo digo que es de extrema derecha, sino que es un diplomático golpista, el mayor golpista de América Latina, que está al servicio de Washington. Y desde antes de las elecciones hay una intentona de golpe de Estado, hay una conspiración en la que participan la OEA, la prensa extranjera, se suman la CIA o el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado de Estados Unidos, uh, eh, para orquestar no solo una guerra sucia contra Nicolás Maduro y las elecciones en Venezuela, sino que son ejes para orquestar un golpe de Estado para derrocar a Nicolás Maduro Moro. Hay un intervencionismo descarado y brutal, incluso antes de cerrar las casillas de votación en Venezuela, y por eso tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador, la virtual presidenta electa, hay un intervencionismo desde antes que cerraran
Y en ese evento, ese intervencionismo puede documentarse desde la prensa extranjera que cantó el triunfo de la oposición sin conocer un solo resultado. Desde antes de las elecciones decían que los chavistas se habían cansado de Maduro y lo que vimos el domingo en las pantallas fue otra cosa hasta que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio como ganador ya con el 80% de los votos computados, con una tendencia irreversible, a Nicolás Maduro, sí, pero sin acta, sin nada, todos los organismos y la prensa internacional, y mira lo que decías de este jovencito del país, que la verdad lo mandaron a la guerra sin armas, sin preparación, sin haber estudiado, llegaron, hay una intentona golpista de la derecha internacional encabezada ciertamente por grupos de Estados Unidos, por Edmundo González, que fue candidato presidencial opositor, por María Corina Machado. Hay una intentona golpista, hay una intentona de deslegitimar no solo a Nicolás Maduro, sino a todo el proceso electoral. Recuerda a Corina Machado, ella ha llamado a la invasión de Venezuela, a la invasión que ha pedido que Estados Unidos encabece una intervención armada en Venezuela. Así que, mira, una cosa es denunciar fraude, está bien, pero otra cosa es documentarlo, ya lo dices bien tú, Toño. Y además, no solo hay que denunciar fraude, hay que exigir las pruebas. Y luego, sí, hay que exigir transparencia. El presidente López Obrador y otros mandatarios han pedido eso. Transparencia, eso lo puede pedir todo el mundo. López Obrador aquí lo exigió en 2006. Sí, la transparencia es una cosa, el fraude es diferente. El mismo Centro Carter no ha dicho que hubo fraude, ha dicho que no fue democrática, que hubo irregularidades, ha acusado al gobierno de violar la ley, pero mira, pero también podemos documentar, por ejemplo, desde 2019, intentonas para derrocar a Nicolás Maduro. Hay recetas que se han publicado en el New York Times, por ejemplo, ¿sí? Y recuerdas, por ejemplo, el levantamiento que encabezó Juan Guaidó cuando se convirtió en presidente de Venezuela y Estados Unidos le entregó los recursos de petróleo de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos y una coalición de países afines a Estados Unidos como Colombia en ese momento, orquestaron la intentona golpista. Así que no es nuevo que intenten una intentona golpista y mira, pero ahora además se suma, por ejemplo, también la DEA, ¿sí? Nicolás Maduro tiene razón cuando dice que no es la primera vez que enfrentan lo que están enfrentando, ya se ha intentado en otras ocasiones, hay intentonas de carácter fascista, contrarrevolucionario, y tiene razón Nicolás Maduro cuando advierte que desde el extranjero se han dado los primeros pasos para desestabilizar a Venezuela. Los mismos países que hoy cuestionan el proceso electoral, lo ha dicho Nicolás Maduro, la misma ultraderecha fascista, son los que quisieron de imponerle a Venezuela a un presidente espurio, a Juan Guaidó en 2019, y mira, el domingo a medianoche ya había resultados, pero la oposición no los da a conocer, y yo decía que el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, encabeza esas intentonas, ¿recuerdas? ¿A través de qué? De la CIA y de la DEA. Justo en las elecciones, la DEA lanzó una alerta mundial para capturar al presidente Nicolás Maduro, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura. ¿Qué están haciendo? Promoviendo la insurrección en Venezuela. Le están diciendo a los venezolanos de derecha, de ultraderecha, miren, aquí les vamos a dar 15 millones de dólares para capturar a Maduro. ¿De qué acusan a Maduro? De narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y otros cargos. Es decir, el mismo Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos encabeza esta intentona. Hay acusaciones de todos calibres. Dicen que, por ejemplo, en este pasado domingo, la DEA dijo que
Maduro ayudó a administrar y liderar el Cártel de los Soles, una organización de narcotraficantes venezolanos, pero no ofreció una sola prueba. Lo mismo que le hacen, va la misma campaña que le hicieron al presidente López Obrador, a la candidata entonces presidencial mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, lo acusan de encabezar un cártel con otros funcionarios de alto rango, pero nunca han ofrecido una prueba. Acusan a Maduro de conspirar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para negociar con cocaína, y lo han acusado de proporcionarle, pero tampoco han entregado ninguna prueba, de entregarle armas a la guerrilla colombiana y de facilitar a través de las FARC el tráfico de drogas. Así que hay una ficha internacional para capturar a Maduro. ¿Qué es eso? Pues es promover una intentona de golpe de Estado, es promover o asusar a ciudadanos venezolanos para que atenten contra Nicolás Maduro. Es decir, ya hay una intentona violenta. La oferta de recompensa por la captura de Maduro es una intervención gravísima, gravísima, y esto demuestra las tensiones que hay entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela. Y yo lo decía ayer, al margen de todo, Toño, ¿qué tiene Venezuela tan atractivo? Por más que Trump diga que tienen solamente alquitrán, no, pues tienen una reserva probada de 300,000 millones de barriles de petróleo crudo. Tienen más que Arabia Saudita. De pronto los han desdeñado, pero allí tienen oro, ¿sí? Tienen una riqueza que es muy apetitosa para el gobierno de Estados Unidos. Así que hay una intentona de golpe de Estado que se ha coordinado desde el día de las elecciones de parte de la prensa extranjera. El País, el New York Times, el Washington Post, desde antes de conocer los resultados. En esta intentona participan la DEA, la CIA, toda la derecha venezolana, pero es lo mismo que nos hicieron. Nada más que allá lo están haciendo todavía más grande. ¿Por qué? Porque el nivel de votación fue un poco mayor de lo que esperaban, pero el chavismo encabezado por Maduro tuvo 51% contra 43%. Todavía es una diferencia bastante alta. ¿Van a soltar a Venezuela? No la van a soltar. Mira, hasta las redes sociales están conspirando contra Maduro, le suspendieron sus cuentas, ¿cierto? ¿Qué es eso? Están conspirando, están silenciando al presidente de un país. Puede no gustarte, puede no ser, pero es un presidente, es una persona que tiene derecho a lo mismo que todos, pero la censura viene también de parte de las redes sociales, así que hay una conspiración gravísima, brutal contra el presidente Nicolás Maduro y contra el pueblo venezolano. Pero porque yo te decía, de pronto parece simple, pero 300,000 millones de reservas probadas en petróleo crudo es un bocado muy apetitoso, además de que tiene minerales también Venezuela que lo hacen un bocado que no va a soltar Estados Unidos por un buen rato, Toño. Sí, exactamente. Y eso es lo que yo comentaba desde muy, muy temprano, querido Paco, citándote a ti, cómo es que no le van a soltar el guante a Venezuela, pase lo que pase. Puede haber incluso, pues sí, ¿no? Cuestionamientos al proceso electoral, pero se tiene que demostrar con pruebas. Lo que tiene que hacer la autoridad electoral ahí en Venezuela, la misma oposición, Estados Unidos y todos los que están tratando de tener este injerencismo, es demostrar con pruebas que efectivamente hubo un fraude electoral y a partir de ahí, bueno, pues ya podrán el resto de los países decir, no reconocemos esta elección, no reconocemos a este presidente. Mientras tanto, pues son puras habladas. Como bien mencionas, el centro Carter lo único que dice es que pues reconoce irregularidades y cosas así, pero no presenta tampoco pruebas. Eso es lo preocupante. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe para, antes de ir al tema que tenemos sobre precisamente pues el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, platicar un poco más sobre eso, el Centro Carter, que tú conoces perfectamente. Aquí en Estados Unidos es el argumento absoluto que existe para decir que hubo un fraude en Venezuela, que el Centro Carter no reconozca la elección y que señale irregularidades. Ese es el único argumento que tienen, la única prueba que tienen,
y lo que están moviendo en estos momentos en tanto redes sociales como medios de comunicación corporativos. Pero de ahí en fuera son puras habladas, son comentarios de pues extranjeros, no, de mismos venezolanos viviendo acá, de opositores al régimen. ¿Qué nos puedes decir tú sobre ese centro Carter, querido Paco? No, mira, es un centro respetado, fue invitado como observador. Y lo que yo insisto, hay que leer su comunicado. Hay que leer su comunicado. Sí, es un centro reconocido. Lo invitaron. Sí, tuvo o asistió como observador electoral. Y tiene una historia, pero no está hablando de un fraude abierto, de un fraude escandaloso. Está diciendo que hay irregularidades. Está diciendo que hay que abrir pero todo mundo se está montando en el centro Carter porque fue una representación oficial como observadores electorales, está montándose en eso, pero no ha leído verdaderamente el comunicado, no sabe lo que dice el comunicado, pues sí, mira, no yo, tú, el presidente López Obrador, la virtual presidenta o futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, otras personalidades, hay que recontar los votos, hay que abrirlo, hay que abrir la elección, pero eso le corresponde a los venezolanos, Toño, no le corresponde al centro Carter, por muy respetado que sea, no le corresponde a ninguna organización, le corresponde a los venezolanos. ¿Por qué? Porque yo te decía, historia, bueno, en los últimos tiempos, desde el presidente Chávez hay una intentona golpista, y yo te hablaba de 2019 porque es cuando Luis Almagro encabeza una intentona, una incursión armada en Venezuela a través de Cúcuta, y yo recuerdo mucho que el New York Times publicaba los pasos a seguir para derrocar a Nicolás Maduro. O sea, no solo se trata del centro Carter, primero que hay que leer bien el comunicado. Dos, que ya hay desde 2019 pasos para derrocarlo. Están acusando a Maduro de ocultar dinero robado del gobierno venezolano. Sí, pero ¿a dónde están las cuentas? Dice en cuentas, han dicho en cuentas personales de todo el mundo, de bancarias personales, ¿a dónde están esas cuentas? ¿Quiénes son los titulares? ¿Cuánto tienen? Lo han acusado de tráfico de drogas. ¿Con quién? El cártel de los soles. Igual que al presidente López Obrador, que a Claudia Sheinbaum. Si nosotros ya lo vivimos, no basta con denunciar una cosa, hay que presentar pruebas. El mismo centro Carter necesita presentar un resumen pormenorizado, más allá de su prestigio, un resumen pormenorizado de todas estas irregularidades y luego que presenten pruebas. Porque mira, a Maduro lo han acusado de involucrarse en actividades ilícitas de minería, que nos digan a dónde están los militares, a dónde están los minerales que sacan, a dónde van. Es decir, hay lo que diga el centro Carter, hay que también que tomarlo con cuidado por más prestigio que tengan. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos, sí, tiene que haber transparencia, tiene que haber un proceso limpio. Hay irregularidades como todo el mundo. En Estados Unidos hay irregularidades. Es decir, si le van a pedir una pureza al 100%, no la van a encontrar, pero se puede limpiar todo el proceso y hay que hacer o seguir la receta de López Obrador, pues que se clarifiquen, pero hay que dejar a los venezolanos sin importar quién intervenga. Pero aquí hay un intervencionismo descarado y brutal, Toño. Hay la oposición ha asesinado, ha perseguido, ha quemado vivas a personas, es decir, hay en la derecha de Estados Unidos hacia abajo, hay una intentona brutal por derrocar a Nicolás Maduro. ¿Lo van a lograr? Yo de momento creo que no. Me parece que el chavismo encarnado hoy en Maduro está muy sólido, está muy fuerte y tiene respaldos internacionales también, como Rusia. Así que va a ser muy complicado, pero vamos a ver ese proceso de una derecha que es violenta, que es brutal y que está engrandecida y soberbia por el apoyo que tiene como instituciones o de instituciones como el Centro Carter o el Departamento de Estado o el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Toño. Sí, es más que evidente y clara esa intervención que hay, que existe. Le digo a usted que nos ve, que nos escucha, en estos momentos el único argumento que se tiene es lo que da a conocer una institución que efectivamente es muy respetable, que es el instituto, el Centro Carter, pero pues de ahí afuera, y el Centro Carter no presenta tampoco pruebas.
presenta planteamientos, presenta argumentos. Pero mira, en todo esto de la intervención, le voy a pedir al equipo que nos grabe, querido Paco, porque también es importante pensar en lo que está ocurriendo alrededor del caso de la detención de Ismael El Mayo Zambada y del hijo mayor del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Se ha pues planteado una y otra vez que este fue un golpe muy fuerte al cártel de Sinaloa. Sin embargo, ya lo escuchábamos hace un par de días con el exagente y director, bueno, no va más bien director de operaciones de la agencia antidrogas DEA, Mike Vigil, cómo es que pues el cártel de Sinaloa va más bien mantenerse intacto, ¿no? O sea, estas son las cabezas, pero se cumple lo que se ha cumplido a lo largo de la humanidad, lo que fue ilustrado incluso en la mitología griega como la batalla de Hércules contra la Hidra. La hidra, un animal mitológico, una serpiente mitológica de varias cabezas, que cuando le cortaba uno la cabeza, le salían 3 más, hasta que Hércules, bueno, pues consigue darle una estoqueada en el corazón. No recuerdo bien el mito, pero esa es la realidad. Yo te pregunto a ti, ¿está debilitado ya con esto el cártel? ¿Vamos a ver algún tipo de reacomodo? ¿Veremos de alguna otra forma alguna caída dentro de esta organización criminal? Mira, Toño, el caso del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el Chapito, o uno de los Chapitos, es bien interesante por varias razones. Primero, porque tenemos prácticamente, antes de llegar a eso, tenemos una novela fantástica. En eso se ha convertido, yo no digo captura, no, la caída del Mayo Zambada. Yo digo que se ha convertido en la que caben todas las narrativas. Cada reportero tiene una narrativa, cada investigador tiene sus propias fuentes, así que tenemos como 50,000 narrativas. Entrega pactada, traición de los Chapitos, incursión de agentes de la DEA, que no fue de agentes de la DEA, que fueron agentes del FBI que entraron al territorio mexicano, que ellos planearon todo, una traición orquestada por el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. Es decir, hay todo. Hoy mismo, el abogado de la familia de Joaquín Guzmán lo era el Chapo, José Luis González, dio a conocer o afirmó que no hay ninguna traición, que se entregaron a las autoridades. Es decir, tenemos un caso que se ha convertido, el caso de un capo emblemático que se ha convertido en una telenovela de esas para Televisa, a TV Azteca, Netflix, una novela fantástica que sí ciertamente tiene muchos huecos y que ya se irán llenando con el tiempo y que en el que sí hacen falta explicaciones reales, pero que no vamos a conocer de momento por la importancia que tiene. La caída del capo más buscado en el mundo, una organización que a partir de 1987, que es cuando se funda realmente el cártel de Sinaloa, podemos ir antes, pero el cártel de Sinaloa, como lo conocemos hoy, se funda en 87 y ha ido en ascenso hasta tener unos 30,000 empleados en 100 países en el mundo. Y la caída del Mayo Zambada nos plantea otras cosas que de veras Mike Vigil lo dijo con claridad. ¿Va a mover algo? No, y por eso es también, entre otras cosas, también por eso hay que poner signos de interrogación en esa captura, entrega, lo que haya sido, pero que sí es la caída del Mayo Zambada. ¿Va a mover en algo al cártel de Sinaloa? No, mira, Mike Vigil sabe lo que dice, 31 años agente de la DEA, y en ese proceso fue jefe de operaciones internacionales de la DEA, sigue siendo consultor de la DEA, y él decía una cosa el día que lo entrevistó Vicente Serrano: el cártel de Sinaloa va a permanecer intacto, así que me di a la tarea de buscar a gente que conoce toda la estructura, y mira, va a haber unos reacomodos muy leves para permitir el ascenso de Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, hijo del Mayo Zambada, y seguro sucesor del Mayo. El Mayito Flaco sería escoltado por sus hermanas María Teresa, Midia, Mónica y Modesta, quienes han sido vinculadas a operaciones financieras de lavado de activos y lavado de dinero. El Mayo Zambada tiene otros hijos, al que más conocemos es a Jesús Vicente, el Vicentillo, que sabemos que está en Estados Unidos, que fue uno de los testigos estelares en el caso que se siguió a Joaquín el Chapo Guzmán. Está Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, y Serafín Zambada Ortiz.
pero en la línea de mando, a menos que pase un terremoto, se encuentra el Mayito Flaco, quien nunca ha sido detenido. Y de la otra célula, pues mira, el Joaquín Guzmán López, que cae también, y que hoy dice el abogado de la familia Guzmán Loera, que se entregaron por voluntad propia, tampoco hay grandes cambios, tampoco hay grandes cambios. Ovidio Guzmán Salazar es el responsable de esa célula. No, discúlpame. Ovidio está preso en Estados Unidos. Iván Archibaldo Guzmán Salazar es el capo en jefe, él es el sucesor real de el cártel de Sinaloa. Ovidio y Joaquín Guzmán López están ya en Estados Unidos. Uno preso, el otro se entregó, los dos están en Chicago. Se supone que el juicio a Ovidio comienza o el último día de septiembre, no recuerdo la fecha, o el primer día de octubre. Pero la cabeza del cártel de Sinaloa en este momento es Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Y luego le siguen en la cadena de mando su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Así que no hay grandes cambios. Otra célula está bajo las órdenes de Aureliano Guzmán Loera, el guano, hermano del Chapo Guzmán. Él va o puede tomar el mando de la debilitada célula de Rafael Caro Quintero, el capo de capos. Esa es una realidad. Si no hay grandes cambios, la estructura del cártel de Sinaloa se mantiene sin moverse, no vamos a esperar nada y por eso hay que dudar de que fue una captura, una operación, lo que sea. La verdad es que podemos hablar de todo. Lo real es que Joaquín Guzmán López desdeñó sus audiencias, primero la rechazó, Joaquín Guzmán López se declaró no culpable, que no inocente, que son cosas diferentes, ¿cierto, Toño? No culpable, y el Mayo que no compareció y que va a enfrentar, hoy debe estar en una audiencia, pero la realidad es que la única realidad es que el cártel de Sinaloa no mantiene su estructura y que la caída del Mayo Zambada pone fin a la era de los capos fundadores del cártel de Sinaloa, que nace, insisto, en 1987, no antes, no después. En 87 se registra el rompimiento real de lo que fue el cártel Guadalajara y se unen en ese momento como cómplices el Mayo, el Chapo, Luis Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, quien flotaba entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Y hoy, con la caída del Mayo Zambada, se acaba esa vieja estructura. La otra, la nueva, permanece ahí con los herederos, Toño, que así funcionan estos negocios, así se hacen, así que no hay grandes cambios y vamos a tener que esperar un buen rato para llenar esos huecos que hay en la historia de la caída del Mayo Zambada y de la caída de Joaquín Guzmán López, que hay que recordarlo, pues está muy joven, si negocia bien, si traiciona a uno que otro capo, puede alcanzar una sentencia y en 10 años estar fuera de la cárcel y gozar de parte de las riquezas que hizo como capo, Toño. No, pues qué difícil todo esto. Y yo insisto, es como la hidra de la mitología griega. Efectivamente, es una figura distinta del derecho, el declararse no culpable, not guilty. Pero estrictamente, pues es eso, ¿no? Es decir, soy inocente de todos los cargos que me acusan, ¿no? Y así, pero efectivamente, ¿no? Aquí se tiene que decir, no se dice innocent, no se dice not guilty, ¿no? Me declaro no culpable, y es como se han declarado estos personajes ahí. Bueno, por mientras, en una corte de Chicago lo hace Joaquín Guzmán López, querido Paco. Y bueno, como siempre, un segmento muy interesante contigo aquí en Sin Censura, que deja mucho de qué hablar, mucho para la reflexión. Yo te agradezco que también estés al pie del cañón en medio de este tipo de situaciones, pues que el clima permite, ya hasta estoy sudando, ¿no? Me está corriendo aquí el sudor por los ya 34 grados centígrados a la sombra a la que nos enfrentamos aquí en Kansas City, Missouri, en medio de este apagón, que no es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, ojo, es de una compañía que tiene un monopolio en esta ciudad y que a la que le pagamos, pero mire, una cantidad exorbitante en las cuentas. Pues mire, se fue ¿cómo se llama?
se le fue seguramente o se le acabaron los datos a Toño. Aquí estoy. Mire, ya regresó. Bueno, ya regresó, pero ya se fue de nueva cuenta, pero información todavía hay, vamos a esperar un Ya, poco. Ya regresó Toño. sí, me informan los vecinos que también está fallando el servicio de internet en general, así que ahí como vamos pianito, vamos a ir ya emparejándonos hacia el final de esta edición, pero muchas gracias, Paco, perdón, aquí estoy, no se preocupe, de aquí no me muevo. Toño, te mando un abrazote, que sigas disfrutando ese calorcito y ojalá no se vaya la luz, pero aquí estamos al pendiente. Muchas gracias, Toño. Hasta mañana. Ahí tiene usted a nuestro compañero escritor, periodista, al queridísimo Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Censura. Pues vamos, ¿qué le